Muy buen día para todos. Nuevamente les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Les agradecemos su compañía y les damos una cordial bienvenida a este espacio del estudio de nuestra escuela sabática. El día de hoy, jueves 9 de julio del 2015, nuestra lección se titula Abraham, misionero en su propia casa. Para comenzar, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Oremos. Amante Padre Celestial, le agradecemos porque usted nuevamente nos da la oportunidad de estar en este medio transmitiendo, Señor, su palabra. Que sea usted nuestro director, que su Espíritu Santo nos acompañe y acompañe a mis hermanos que nos escuchan en donde quiera que ellos se encuentren. Bendígales en gran manera, bendiga sus vidas y que esto sea de beneficio para nuestro crecimiento espiritual. Le suplicamos que se quede con nosotros en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hemos estado estudiando el testimonio de Abraham como el primer misionero de esta tierra, ¿verdad? Y como el primer misionero de esta tierra, él tiene una cualidad, una característica que pues no se puede ocultar porque Dios mismo la percibió y la resaltó, ¿verdad? Y por ejemplo, si vemos en el libro de Génesis capítulo 18, nos habla sobre lo que Dios hizo con Abraham, ¿verdad? Dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él, ¿verdad? Esto lo podemos encontrar en el libro de Génesis capítulo 18, versos del 18 al 19. Y bueno, aquí dice el Señor, ¿cómo yo pues le voy a negar, verdad, a Abraham lo que le espera en el futuro? Si yo sé que él es un hombre obediente y yo sé que si le doy por heredad, ¿verdad?, toda esta tierra y si le doy una descendencia incontable, una descendencia pues grande, la más grande que se puede imaginar, y bendecir a esa descendencia, lo haré porque yo sé que Abraham es un hombre obediente. Y yo sé que él va a exigir que el camino de Jehová es el que se tiene que guardar. Nos dice el espíritu de la profecía en Patriarcas y Profetas que Abraham tenía un carácter noble, era un hombre amable, era un hombre valiente, era un hombre respetuoso, era un hombre que se ganaba la admiración y el cariño de la gente por sus cualidades humanas que tenía. Él nunca intentó pelear con nadie, él nunca intentó tener problemas, ¿verdad? En los lugares que él llegaba, él trataba de ser lo más honesto posible, como se vivía en ese tiempo, ¿verdad? Y él trataba de ayudar a los demás lejos de perjudicarlos. Y nosotros podemos ver que su esposa Sara también tiene sus cualidades. Es una mujer sumisa, es una mujer obediente, es una mujer que respeta a su esposo y por eso Dios miró con agrado a esta pareja, ¿verdad? Para darle por heredad a un hijo llamado Isaac, que él sería su descendencia y a partir de Isaac su descendencia crecería, que sería incontable, ¿verdad? Y no solo eso, a pesar de que tuvieron esa duda y que por esa duda pues Abraham faltó a uno de los principios divinos que fue pensar en que Dios no iba a cumplir su promesa en ellos y pues optaron por tomar a Agar, su sierva, ¿verdad? Sara tomó a Agar y le dijo a Abraham, pues a lo mejor Dios cumple su promesa si ella te da un hijo, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo ellos tuvieron duda acerca de lo que Dios les había dicho, pero era por las circunstancias que ellos vivían. Tampoco es justificable porque nadie puede justificar su pecado delante de Dios, ¿verdad? Es mejor reconocer nuestros pecados y arrepentirnos y no estarlo justificando. Sin embargo,
Dice el espíritu de la profecía que por esa causa, cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, Dios tuvo que poner a prueba la fe de él, ¿verdad? Y por eso le dijo, dame a tu hijo, al único que amas, en sacrificio en el monte Moria. ¿No? Entonces Abraham dice que cuando escuchó esta orden, cuando escuchó la voz de Dios de cómo le pedía a su hijo, él no tuvo otra alternativa más que obedecer. Y Dios le dijo el momento en que quería ese sacrificio y dice el espíritu de la profecía que Abraham se apuró a cumplir con lo que Dios le pidió. Aunque estaba inundado de tristeza, de dolor, y aunque él no comprendía en ese momento cuál era el objetivo de sacrificar a Isaac, pero él, su único objetivo era obedecer a Dios. Y así fuera lo más grave que Dios le estuviera pidiendo en ese momento, lo más doloroso, él iba a cumplir con lo que Dios le estaba pidiendo. Esa fue la prueba más grande que tuvo Abraham en su vida de fe en esta tierra, y podemos ver, ¿verdad?, a través de las Sagradas Escrituras, que este hombre es digno de admiración y de reconocimiento a esa gran fe que demostró, que gracias a ello muchas personas, ¿verdad?, vieron la gloria de Dios y aprendieron a ser hombres de fe también. Y entonces en este día nuestra lección nos dice en el libro de la educación de los escritos de nuestra hermana Huay, en la página 169, dice que Dios llamó a Abraham para que fuera maestro de su palabra. Lo escogió para que fuese padre de una gran nación, porque vio que instruiría a sus hijos y a su casa en los principios de la ley de Dios. El poder de la enseñanza de Abraham se debió a la influencia de su vida. Formaban su casa más de 1000 personas, muchas de las cuales eran jefes de familia y no pocas recién convertidas del paganismo. Si nosotros queremos leer un poquito más de este testimonio, podemos leer el libro de la educación y buscar, ¿verdad?, en la página 169. Ahí vamos a ver un poquito de lo que resalta las características de este gran misionero que es Abraham, ¿no? Las actividades misioneras que Abraham emprendió, pues no fueron sencillas porque él tuvo que dejarlo todo, ¿verdad? Él confió en su Padre Celestial y él siguió a su Padre a donde le dijo, y cada lugar que iba, recordemos que él, en donde Dios le decía, aquí puedes quedarte a vivir este tiempo en lo que yo vuelvo a mostrarte el lugar que sigue, ¿no? Abraham lo único que hacía era agradecer, levantar un altar para adorar a Dios, y toda la gente que lo rodeaba veía, y ese testimonio fue lo que hizo que esa gente que no creía en Dios, creyera en Dios, porque al ver la fe de este hombre y ver cómo dice Dios que él no le iba a negar nada porque conocía las características de este hombre y sabía que pues él iba a ser fiel aunque le pidiera lo más valioso de su vida. Y todo este testimonio ayudó a que personas que no conocían a Dios o que no sabían cómo amar a Dios o cómo reconocer a ese Dios todopoderoso, lo aprendieron con Abraham. Y es por eso que a Abraham se le conoce como el primer misionero de la tierra, porque él fue sacado de su seno familiar para predicar a través de su vida, a través de su testimonio, la palabra de Dios, ¿verdad? Que es lo mismo que nosotros debemos de hacer en nuestros tiempos, ¿verdad? En nuestros tiempos nosotros debemos de analizar nuestra vida si somos buenos misioneros, ¿verdad? Porque no solo se trata de ir y tocar una puerta y decirle a la persona que vive ahí que le invitamos a la iglesia o que le invitamos a escudriñar la palabra de Dios o que le llevamos algún folleto. No solo es eso es muy bueno, porque el Espíritu Santo va a trabajar en el corazón de esas personas y esas personas van a aprender a amar a Dios, ¿verdad? En algún momento.
Pero también debemos de tener cuidado que nuestra vida cotidiana pues sea digna de respeto, ¿verdad? Y pues yo me incluyo en eso porque a lo mejor hemos tomado más precaución en llevar la palabra de Dios a otros lugares y nuestra casa está siendo descuidada. Y cuando se habla de nuestra casa, no precisamente tiene que ser una casa material, sino nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente y de allí nuestra familia. Nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros como hijos de Dios o como cristianos? ¿Qué estamos haciendo para cumplir con esa misión de esparcir la palabra del Señor? ¿Para qué? Para que el mundo crea y para que se arrepienta de sus pecados y para que espere, así como Abraham esperó entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Así nosotros debemos de aguardar esa bendita promesa porque sabemos que nuestra redención está cerca, ¿verdad? Y yo así lo creo en el nombre del Señor y para honra y gloria de su nombre. Yo creo que nuestra redención está muy cerca y que nosotros debemos de estar alertas y comenzar a hacer el trabajo misionero que se nos fue encomendado. Y no solo de fijarnos de la gente de la calle, de la gente de afuera, sino de enfocarnos un poquito en nosotros para que lo que nosotros vivamos podamos transmitirlo a nuestra familia, en nuestro hogar, con nuestros hijos y después podemos salir y hablarles a esas personas no solo con la voz, sino con nuestras acciones, con nuestro buen testimonio, ¿verdad? Dice la lección, las actividades misioneras tienen más éxito cuando están respaldadas por una vida familiar en armonía con los designios de Dios. La historia de la Biblia y de la iglesia nos dice que la mayoría de las primeras iglesias cristianas se reunían en casas y estaban compuestas por familias. Una de las razones por las que Abraham fue elegido era que Dios vio su habilidad de dirigir a sus hijos y a su casa en el camino del Señor. El propósito de Dios en la familia iguala a su propósito en las misiones, es decir, hacer justicia y juicio, como lo dice el libro de Proverbios capítulo 21, ¿verdad? Entonces, ¿a qué fuimos llamados nosotros? A hacer justicia y juicio. A eso fuimos llamados. ¿Y qué es justicia y juicio en nuestra vida? Bueno, pues es vivir la palabra de Dios y invitar a los que nos rodean a vivir y retener la palabra de Dios y no faltarle a sus mandatos, a sus mandamientos, a sus mandatos que Él nos dejó. Y así vamos a nosotros a hacer justicia y juicio en nuestra propia vida para honra y gloria de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Los ejemplos que se encuentran en el libro de Hebreos, ¿verdad? De la familia de Abraham, muestran cuán grande fue su fe hacia Dios. Y ahí podemos ver que nos habla sobre Sara, nos habla sobre Abraham, nos habla sobre Jacob, nos habla sobre Isaac, Esaú, ¿verdad? José, y todos ellos son linaje de Abraham. ¿Por qué? Porque actuaron por fe. El día de ayer mencionábamos que si nosotros vivimos como Abraham vivió, si nosotros ponemos en práctica la fe que Abraham tuvo, automáticamente pasamos a ser del linaje de ese gran hombre que recibió esa gran promesa de heredar la tierra prometida. Entonces, por eso dice que nosotros fuimos llamados también, ¿para qué? Para dirigir nuestro hogar, para dirigir nuestra familia, para dirigir a nuestros hijos en este camino de justicia y de juicio que Dios quiere que vivamos, ¿no? Nosotros podemos entender aquí que este gran hombre, este gran misionero, uh, tuvo muchas pruebas, sin embargo, su fe sobresalió y su fe está marcada, está plasmada en toda la palabra de Dios. Nosotros cuando leemos Hebreos, cuando leemos Génesis, cuando leemos la palabra de Dios podemos encontrar testimonio de este gran hombre.
tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿no? En los evangelios también vamos a encontrar que se menciona a este hombre. Entonces, no es así nada más que se mencione a un hombre, sino que tuvo que haber algo tan grande que marcó su vida, de tal manera que Dios creyó que eso era importante para que nosotros supiéramos que un hombre que fue sacado de en medio de la idolatría pudo servir a Dios de tal manera que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo para agradar a su Padre Celestial. Entonces nosotros aquí podemos comprender este gran misionero, todo lo que hizo y todo lo que dejó plasmado para que nosotros, ¿verdad?, a partir de conocer todos estos testimonios, pues nuestras vidas y nuestras mentes sean transformadas con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Bien, nos dice el libro de Hebreos, ahí en todos los testimonios, ahí podemos leer Hebreos 11, donde nos habla sobre la fe. Y entonces, ¿de qué hombre habla allí? De Abraham también, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos en los testimonios de Abraham que muchos creyeron, porque ahí dice que por este testimonio, que por esta fe de Abraham, muchos murieron creyendo en recibir la promesa de la tierra prometida, dice, abrazándola, predicándola, murieron fervientes a ese Dios todopoderoso y a esa promesa que les hizo ese Dios todopoderoso que sigue siendo nuestro Padre Celestial en estos momentos, ¿verdad? Dice aquí en la lección, por supuesto en la Biblia también podemos encontrar ejemplos de hombres piadosos cuyas familias no siguieron el camino del Señor. Sin embargo, lo que quieren decir los textos es claro. La fe y el ejemplo de Abraham fueron suficientemente fuertes para que los de su casa aprendieran a guardar el camino de Jehová. Y nos hace en el espíritu de profecía, en el libro Patriarcas y Profetas, nos hace una clara invitación de que nosotros debemos de fijar nuestros ojos en la patria celestial, así como Abraham lo hizo. ¿Por qué nos habla tanto de Abraham? Porque no es porque Dios quiere que ensalcemos a Abraham, no, sino porque es para que nosotros miremos que nosotros no estamos lejos de alcanzar lo que Abraham alcanzó. Si nosotros tuviéramos un poquito de fe, nosotros alcanzaríamos lo que Abraham alcanzó, porque es lo que mira Dios. Por eso nosotros venimos a ser justificados por la fe, porque cuando nosotros procuramos ser fieles a Dios, nuestra fe va incrementando y cuando nuestra fe incrementa, va siendo probada y se va puliendo y se va refinando como el oro en el fuego y entonces Dios puede manifestar su poder en nuestras vidas. Y aunque vivamos pruebas bastante difíciles porque un hombre con mayor fe o con una fe tan grande como la de Abraham, también le llegan pruebas grandes. Sin embargo, como la fe es tan grande, entonces Dios puede manifestarse y puede engrandecer a los hombres de fe. Y nosotros no estamos exentos de ello. Si nosotros lo deseamos, nosotros podemos lograrlo también, ¿verdad? Nosotros podemos fijar nuestros ojos en la patria celestial. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, el capítulo 11, si ustedes leen el capítulo 11, van a encontrar ahí que dice que estos hombres que creyeron en Dios a través del testimonio de Abraham y salieron de sus malos caminos, salieron de la paganidad y siguieron, ellos iban a buscar lo mismo que Abraham. ¿Y qué es lo que buscaba Abraham? La promesa que Dios le hizo, entrar a la tierra de Canaán, entrar a esa tierra prometida, ¿verdad? A esa tierra en donde iban a contar con la plena bendición de nuestro Padre Celestial. Y lo mismo en nuestros días, dice, si ustedes se fijan, esos hombres no buscaban su propia patria, dice, porque tuvieron el tiempo para regresarse, así lo dice la palabra de Dios. Ellos iban por algo más grande. Y nosotros estamos invitados el día de hoy
a ir por esa promesa divina, por esa promesa bendita que nos hizo nuestro Padre Celestial, que nos confirmó nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y que el Espíritu Santo nos sigue instando a cada momento de que Dios está a las mismas puertas con nuestro Señor Jesucristo para juzgar a su pueblo y para recompensarnos de acuerdo a nuestras obras, porque recordemos que no somos justificados por obras, pero las obras son el resultado de la fe que nosotros decimos tener, ¿verdad? Entonces, Abraham es reconocido como un gran hombre misionero, puesto que él dice que exhortó a su casa, a sus hijos, y de lo que leímos, ¿verdad? Lo que dice el libro de la educación, que la familia de Abraham o la gente que seguía a Abraham eran como más de 1000 personas, imagínense, ¿no? A veces nosotros en el hogar tenemos 5 o 10 personas y ya son muchas, y no podemos controlarlas a todas. Más sin embargo, Abraham tenía más de 1000 personas. Entonces, sin embargo, él dice que su lema fue que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Este era el lema de Abraham. Y no solo lo predicaba, lo vivía y lo enseñaba como ejemplo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos aprender de este gran misionero para emprender esa misión de Dios en nuestro hogar. Dios nos invita hoy a que escudriñemos nuestros corazones, a que miremos cómo está nuestro hogar. Si en nuestro hogar falta ese temor de Dios, hay que arrodillarnos, hay que pedirle la ayuda a Dios, hay que acudir a todo lo que sea necesario que Dios nos ponga como armadura, ¿verdad? Para salir adelante y para vencer al enemigo y para no permitirle, ¿verdad?, que él destruya nuestro hogar. Pero para ello, nosotros en nuestros corazones es el primer hogar que debemos de limpiar, porque no podemos dar algo que no tenemos. Entonces, debemos de cultivar nosotros la fe en cada persona para que así nuestro testimonio pueda ayudar a otros a ver el amor de Dios, la promesa bendita de la patria celestial en nosotros, ¿verdad? Y también que puedan ver en nuestros hijos que nosotros somos buenos misioneros con nuestros hijos y que nuestros hijos están aguardando también esa bendita promesa y que también están guardando el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Este ejemplo tan grande, tan digno de ser imitado es de nuestro gran patriarca Abraham. Que Dios bendiga su palabra, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que Dios nos ayude a ser mejores a partir de hoy, ¿verdad? Y que nosotros no tiremos por la borda el tiempo que Dios nos da, porque sabemos que vivimos tiempos peligrosos y lo único que Dios quiere de nosotros es que nos salvemos. Entonces, pongamos un poquito de nuestra parte, escuchemos el llamado de nuestro Padre Celestial a través de su palabra y pongamos atención a lo que Él nos pide. Si Él nos pide ir a algún lugar, vayamos sin dudar, ¿verdad? Porque Dios va a bendecir nuestras vidas. Les agradecemos el que nos hayan acompañado en este momento. Esta fue una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Les invitamos a nuestra página web que es www.nochesdeesperanza.com y si ustedes tienen algún pedido de oración o algún comentario, con mucho gusto pueden ir a la sección de comentarios y se les dará respuesta a su tiempo. Les agradecemos y les esperamos el día de mañana. Si Dios nos permite, nos volvemos a escuchar. Que Dios les bendiga a todos.